This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Mic check. 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better. Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your rheumatologist about Cosentyx. ¿Tienes certeza de que estás siguiendo la verdad? ¿O podrías estar siendo engañado sin darte cuenta? Y si la última orden de Jesús, registrada en el libro del Apocalipsis, no es solo una advertencia, sino una prueba espiritual decisiva para esta generación. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu forma de ver los últimos días y tu propia caminata de fe. Si tomas en serio lo que está escrito en las Escrituras y quieres estar entre los que no serán engañados en los últimos días, inscríbete ahora en el canal. Aquí la verdad se trata con claridad y reverencia, sin distorsiones, sin atajos, exactamente como Jesús enseñó. En medio de las visiones grandiosas que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos, ecoa una voz que se distingue de todas las demás, la voz de Jesucristo llamando a la humanidad para una decisión final. En Apocalipsis, capítulo 20 y 2, versículo 7, Jesús declara: He aquí que vengo sin demora, bienaventurado aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta orden no es una sugerencia, sino un llamado urgente, cargado de amor y de advertencia. Cristo sabía que, en los últimos tiempos, la verdad sería desafiada por una avalancha de mentiras hábilmente disfrazadas. Su último clamor no es solo para creer, sino para guardar, para mantener firme la palabra que revela quién es Él y lo que exige de nosotros. La urgencia del llamado se refleja en la repetición y en la intensidad con que es presentado. Jesús, que durante su ministerio terrenal ya advertía contra el engaño, ahora, en su última revelación, refuerza esta advertencia. Él sabía que los momentos finales de la historia estarían caracterizados por un ambiente de confusión espiritual sin precedentes. La última orden que resuena en Apocalipsis no es genérica, sino extremadamente personal. Es como si cada lector fuera confrontado directamente con la mirada de Cristo, oyendo de sus labios la orden: no te dejes engañar. El contexto apocalíptico hace todo aún más solemne. El libro de Apocalipsis no es un compendio de miedo, sino una revelación de la fidelidad de Dios y de la victoria del Cordero sobre todo el sistema corrupto del mundo. Al llamar a sus siervos a perseverar en la palabra de la profecía, Jesús nos muestra que en medio del caos habrá aquellos que mantendrán la lámpara de la verdad encendida. Esa es la generación que no se doblegará ante las ilusiones ofrecidas por el enemigo. Reflexionar sobre el clamor final de Cristo nos obliga a una autoevaluación sincera. ¿Estamos valorando las Escrituras como el ancla de nuestra fe? ¿O hemos prestado oídos a las voces seductoras que ofrecen versiones diluidas de la verdad?
La respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestra comprensión, sino nuestro destino eterno. Cada palabra de Apocalipsis, capítulo 22, carga el peso de la eternidad. La orden de no dejarse engañar está impregnada de la gracia de un Salvador que desea que nadie se pierda. Ante este llamado, somos invitados no solo a oír, sino a reaccionar con todo nuestro ser, buscando discernimiento y firmeza para permanecer fieles hasta el fin. Cuando Jesús alerta en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, diciendo: «Vengo sin demora, guarda lo que tienes, para que nadie tome tu corona». Él nos señala un peligro real e inminente, el riesgo de ser inducidos a error y, en consecuencia, desviados del camino de la vida eterna. La expresión «no te dejes engañar» implica, más que simplemente evitar mentiras groseras, habla de una vigilancia constante contra sutilezas espirituales que pueden parecer a primera vista inofensivas o incluso correctas. El engaño que menciona Jesús es sofisticado y muchas veces se presenta de manera revestida de piedad, como afirmó el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No se trata solo de falsas doctrinas abiertas, sino de distorsiones casi imperceptibles que gradualmente pueden alejarnos de la verdad pura del Evangelio. La advertencia de Jesús es, por lo tanto, un llamado a la profunda vigilancia espiritual y a la sumisión constante a la dirección del Espíritu Santo. Comprender esta advertencia requiere reconocer que el engaño no surge solo de fuentes externas. A veces nace del orgullo humano, de la tendencia natural a buscar caminos más fáciles o más agradables que la senda angosta que lleva a la vida. Jesús nos advierte que, sin un corazón humilde y dependiente de Dios, seremos presa fácil para las artimañas del enemigo. La necesidad de constante dependencia de la palabra es vital en este proceso. Además, el peligro del engaño se agrava en los días actuales por la facilidad con que la información, ideas y filosofías se esparcen. En un mundo saturado de opiniones y de verdades alternativas, mantenerse anclado en la palabra de Dios se ha convertido en un desafío aún mayor. Jesús sabía que viviríamos en una generación marcada por la confusión y por eso reforzó su última orden de forma tan enfática. Responder a la advertencia de Cristo no es solo una cuestión de conocer las Escrituras, sino de amar la verdad más que a nosotros mismos. El amor por la verdad es lo que nos mantendrá firmes cuando las tempestades del engaño intenten desviarnos. Y ese amor se revela en una búsqueda continua y apasionada por el corazón de Dios, deseando ser moldeados por Él en toda área de la vida. Durante su ministerio terrenal, Jesús ya advertía que, en los tiempos finales, surgirían muchos falsos cristos y falsos profetas. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Él afirmó que ellos harían grandes señales y prodigios para, si fuera posible, engañar hasta a los escogidos. Esta advertencia se retoma en el contexto del Apocalipsis como una realidad inevitable, la aparición de figuras carismáticas y convincentes que distorsionarán la verdad para arrastrar multitudes. Esos falsos líderes no vendrán con rostros malignos o intenciones abiertamente destructivas. Al contrario, muchos se presentarán como benefactores, libertadores y hasta representantes de Cristo. Serán maestros en manipular emociones, mezclando verdades con mentiras de forma tan sutil que sin discernimiento espiritual sería casi imposible identificarlos. Esta habilidad de enmascarar el error bajo una apariencia de bondad es lo que
hace que el engaño sea tan peligroso. La profecía bíblica nos alerta que estos falsos profetas no surgirán solo fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, leemos que habrá falsos maestros entre el pueblo, introduciendo herejías destructoras. La infiltración del error dentro del propio ambiente cristiano exige de cada creyente una atención redoblada a la palabra y una vida de oración constante, buscando sabiduría y discernimiento que vienen de Dios. La presencia de falsos cristos y falsos profetas es una prueba para la iglesia. Cada generación es llamada a discernir lo verdadero de lo falso, a la luz de la palabra de la verdad. No basta ser atraído por manifestaciones espirituales o discursos elocuentes. Es preciso examinar el fruto que cada árbol produce, como Jesús enseñó en Mateo capítulo 7 versículo 20. En nuestros días, con la popularización de la fe en plataformas digitales y la velocidad con que los mensajes se propagan, el riesgo se amplifica. Un mensaje, un predicador, un movimiento puede ganar millones de adeptos en poco tiempo, pero no todo lo que crece es saludable, ni todo lo que brilla proviene de la luz verdadera. Esta conciencia necesita moldear nuestras elecciones y alianzas espirituales, guiándonos siempre por la mano firme de nuestro buen pastor. Pocos perciben la dimensión de la batalla espiritual que se desarrolla tras bambalinas de la historia humana. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo declara que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. El engaño no es solo una cuestión de mala información o doctrina errónea. Es un arma estratégica utilizada por las fuerzas de las tinieblas para alejar el corazón humano de Dios. La apariencia de verdad que el error asume es precisamente lo que hace que esta batalla sea tan peligrosa y sutil. En cada generación, el enemigo ajusta su táctica para hacer que el engaño sea más digerible. No presenta mentiras grotescas y fácilmente refutables, sino que fabrica imitaciones de la verdad, revestiéndolas con el lenguaje del amor, de la libertad y hasta de la espiritualidad. Por eso, discernir el espíritu de los mensajes que recibimos es tan vital. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, somos exhortados a probar los espíritus para saber si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La sutileza del engaño también se manifiesta en el llamado emocional. Muchas veces, las falsas doctrinas no llegan a la mente racional, sino al corazón ansioso por aceptación, prosperidad o liberación fácil de los sufrimientos. Jesús nos advirtió sobre esto al hablar de la semilla que cayó en suelo rocoso, en Mateo capítulo 13, versículo 20, que rápidamente brotó, pero no tenía raíz. El engaño promete atajos que anulan el llamado bíblico al arrepentimiento, a la santificación y al discipulado fiel. En la actualidad, el engaño también se esconde bajo el manto de la inclusión sin arrepentimiento y de la tolerancia sin verdad. No se trata de rechazar el amor al prójimo, sino de comprender que el amor verdadero no diluye la verdad para agradar a los hombres. En Romanos capítulo 12, versículo 9, Pablo exhorta: el amor sea sin hipocresía. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. La batalla invisible por la verdad exige de cada cristiano una postura de humildad, vigilancia y constante inmersión en las Escrituras. Vencer esta batalla es mucho más que tener conocimiento. Es tener el carácter moldeado por la verdad de Dios, siendo luz en medio de la oscuridad y guardando el corazón contra toda forma de seducción espiritual. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, advierte que antes de la manifestación del hombre de la iniquidad vendría la apostasía. La apostasía no es el abandono total e inmediato de la fe,
sino un proceso lento y casi imperceptible de distanciamiento de la verdad. Ella comienza con pequeñas concesiones, con la aceptación de medias verdades, con la relativización de principios bíblicos bajo el pretexto de adaptación cultural. El espíritu de la apostasía trabaja en las sombras, llevando a los cristianos a intercambiar la centralidad de Cristo por doctrinas de conveniencia. En lugar de confrontar el pecado, muchas enseñanzas pasan a justificar comportamientos que la palabra de Dios claramente condena. En Isaías capítulo 5, versículo 20, ya había la advertencia: «Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal». Esta inversión moral es una de las marcas evidentes de la corrupción de la fe. La sutileza del proceso de apostasía también se revela en la pérdida gradual del temor de Dios. Lo que antes se consideraba sagrado pasa a ser tratado con desdén. El celo por la santidad es sustituido por una espiritualidad superficial, basada en sentimientos momentáneos y no en la obediencia fundamentada. El corazón se va volviendo insensible a las advertencias del Espíritu Santo, que gentilmente nos llama de vuelta a la verdad. Una de las mayores tragedias de la apostasía es que muchos ni siquiera perciben que están caminando por este camino. Como los creyentes de la Odisea descritos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, creen que están ricos y abastecidos, cuando en realidad son pobres, ciegos y desnudos. La apostasía anestesia la conciencia espiritual y roba el discernimiento necesario para volverse sinceramente a Dios. Frente a esta realidad, la orden de Jesús, para no dejarse engañar, asume un peso aún mayor. Somos llamados a mantener viva la llama de la verdadera fe, a vivir de forma contracultural cuando sea necesario, y a estar dispuestos a pagar el precio de la fidelidad en un mundo que rápidamente se aleja de los estándares del reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Juan describe la visión del cielo abierto, donde aparece un caballero montado en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero. Este título atribuido a Jesús revela mucho sobre su carácter, en contraste con el espíritu de engaño que domina el mundo. Mientras el mundo ofrece ilusiones disfrazadas de sabiduría, Jesús es la expresión perfecta de la verdad inmutable. La fidelidad de Cristo no es solo una cualidad moral, es una garantía para aquellos que confían en su palabra. En un escenario de confusión, donde líderes terrenales fallan, promesas son quebradas y la verdad es constantemente negociada, saber que nuestro Salvador es fiel y verdadero trae un fundamento inquebrantable para nuestra fe. Cada palabra de Jesús es digna de confianza absoluta, como afirma Hebreos capítulo 10, versículo 23. Porque fiel es el que prometió. El contraste entre Jesús y el mundo se vuelve aún más evidente cuando observamos la forma en que la verdad es tratada en los días de hoy. En un tiempo donde las narrativas son moldeadas según intereses humanos, Cristo permanece como el estándar eterno de todo lo que es recto, justo y verdadero. No hay sombra de variación o duda en su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, como declara Hebreos capítulo 13, versículo 8. Seguir al fiel y verdadero implica renunciar a las medias verdades y a las ilusiones convenientes. Exige una lealtad que desafía las normas culturales y que muchas veces trae oposición y rechazo. Pero es justamente esta fidelidad a Cristo la que nos guarda de caer en los esquemas de engaño preparados para los últimos días. Nuestra victoria está en permanecer en Él, independientemente de las circunstancias. La visión de Jesús como fiel y verdadero es una invitación a una confianza renovada. En medio de tantas voces concurrentes, Él se presenta como la única voz digna de total
obediencia y amor. En Él encontramos no solo la verdad, sino también la fuerza para vivir esa verdad en un mundo que la rechaza. En medio de la tempestad espiritual de los últimos días, la palabra de Dios se levanta como el único ancla segura para los que desean permanecer firmes. El salmista en Salmos capítulo 119, versículo 105, declaró que la palabra es lámpara para los pies y luz para el camino. Sin esa luz, el ser humano está a merced de engaños e ilusiones cuidadosamente arquitectados para alejarlo del propósito eterno. La palabra de Dios es más que un texto sagrado. Es la propia revelación del carácter y de la voluntad de Dios para la humanidad. El estudio diligente de las Escrituras es esencial para identificar y resistir el engaño. Muchos son llevados a la apostasía no por falta de sinceridad, sino por negligencia en conocer la verdad de forma profunda. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió al enemigo citando la Escritura correctamente, conforme está registrado en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fuerza espiritual de Cristo fue demostrada a través de su total dependencia de las Escrituras, dejándonos un ejemplo claro a seguir. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, como se afirma en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ella no solo nos informa, sino que transforma nuestro ser, penetrando hasta la división del alma y del espíritu. Ese poder transformador es lo que nos capacita a discernir el engaño en sus formas más sutiles. Sin ese contacto constante e íntimo con las Escrituras, somos fácilmente manipulables por las emociones o por las tradiciones humanas. En tiempos de gran confusión, donde las verdades absolutas son cuestionadas y relativizadas, la palabra de Dios permanece inmutable. Ella es el patrón por el cual toda doctrina, todo espíritu y toda manifestación espiritual deben ser juzgados. En 1 Juan capítulo 4, versículo 6, el apóstol reafirma que quien conoce a Dios oye la voz de la verdad y distingue el espíritu de la verdad del espíritu de error. Buscar la palabra de Dios con pasión y reverencia es más que una práctica religiosa. Es un acto de supervivencia espiritual. Aquellos que se anclen firmemente en las Escrituras estarán preparados para enfrentar los vientos del engaño que soplarán con fuerza cada vez mayor. Permanecer en la palabra es, en última instancia, permanecer en Cristo. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, advirtió que la manifestación del hombre de iniquidad sería acompañada de todo poder, señales y prodigios de mentira. Esto revela una realidad desconcertante. Ni todo milagro, ni todo prodigio extraordinario procede de Dios. El engaño final será caracterizado por la seducción a través de señales que, a primera vista, parecerán legítimas, pero tendrán como propósito alejar los corazones de la verdad de Cristo. La seducción de las señales es poderosa porque apela directamente a los sentidos humanos. Ver algo sobrenatural crea una impresión fuerte e inmediata, dificultando el razonamiento crítico. Muchas veces, en busca de experiencias espirituales intensas, las personas bajan su guardia y aceptan cualquier manifestación sin probarla a la luz de las Escrituras. Jesús ya había advertido en Mateo capítulo 7, versículo 22, que muchos dirían: «Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre?», y aún así serían rechazados. Milagros, por lo tanto, no son en sí mismos prueba de la presencia divina. Dios realiza milagros, pero también permite que ocurran señales falsas como prueba de fidelidad, como se lee en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3.
Nuestro criterio no puede ser solo lo extraordinario, sino la fidelidad al Evangelio de Cristo, conforme se revela en la Escritura. El verdadero milagro que Dios busca realizar en nosotros es la transformación interior, el nuevo nacimiento que nos conforma a la imagen del Hijo. Es necesario desarrollar un discernimiento espiritual agudo, capaz de distinguir el mover legítimo del Espíritu Santo de las manipulaciones emocionales o espirituales. Tal discernimiento nace de la comunión íntima con Dios, del conocimiento de la palabra y de la práctica de una vida sumisa a la voluntad divina. La fe que se apoya solamente en señales visibles es frágil y vulnerable. La verdadera fe se apoya en la roca sólida de la revelación de Dios. En medio de tantos signos que prometen maravillas y soluciones instantáneas, Jesús nos llama a la fidelidad discreta y perseverante. La seducción de los milagros nunca debe sustituir la centralidad de la cruz, el llamado al arrepentimiento y la búsqueda de la santidad. El verdadero cristiano seguirá a Cristo no por causa de los signos, sino por causa de la verdad que libera. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo describe una generación que tendría apariencia de piedad, pero negaría la eficacia de la misma. Esta es una de las formas más insidiosas de engaño, la religión sin transformación real. La fe superficial que se contenta con rituales y fórmulas externas, pero que no produce vida nueva ni carácter a imagen de Cristo. La religión, cuando desconectada del poder regenerador del Espíritu Santo, se convierte en una herramienta de manipulación y control. El engaño a través de la religión es particularmente peligroso porque ofrece una falsa sensación de seguridad espiritual. Individuos pueden asistir a iglesias, participar en actividades religiosas y aún así estar espiritualmente muertos. Jesús confrontó duramente a los fariseos por esta misma razón, llamándolos sepulcros blanqueados, como se registra en Mateo capítulo 23, versículo 27. La apariencia externa de santidad ocultaba la corrupción interna que los alejaba del reino de Dios. El espíritu religioso valora la performance en detrimento de la autenticidad. Promueve reglas humanas por encima de la gracia divina, exige conformidad exterior sin transformación interior. Esta trampa aprisiona almas, manteniéndolas ocupadas con una espiritualidad de fachada, mientras el corazón permanece distante de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 7, Jesús lamenta: «En vano me adoran, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres». La verdadera fe cristiana se caracteriza por la presencia viva del Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia amorosa y transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo. La apariencia de piedad, sin el poder de la regeneración, es como una casa construida sobre la arena. Puede parecer sólida a primera vista, pero se derrumba ante las tempestades espirituales que inevitablemente vendrán. Resistir el engaño de la religión vacía exige valentía para buscar una fe genuina, basada en la relación íntima con Dios y en la práctica de la verdad en amor. En un mundo donde la apariencia muchas veces sustituye la esencia, el llamado de Cristo sigue resonando. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. La adoración verdadera es uno de los temas más sensibles y centrales en toda la narrativa bíblica. Sin embargo, la Biblia también nos alerta sobre la existencia de una adoración corrompida, que en vez de exaltar a Dios, le ofende. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se dice que todos los que habitan sobre la tierra adorarán a la bestia, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto revela que, en los últimos días,
Habrá una adoración global equivocada, dirigida no a Cristo, sino al sistema que se opone a Él. La falsa adoración puede manifestarse a través de canciones, rituales, cultos e incluso predicaciones que hablan de Dios, pero cuya esencia está centrada en el hombre. Cuando el enfoque de la adoración se desplaza de Dios hacia las emociones humanas, hacia los bienes materiales o hacia figuras religiosas, deja de ser santa y se convierte en idolatría disfrazada. Este tipo de culto agrada a los sentidos, pero no transforma el corazón, y eso es lo que el Señor más abomina. Uno de los mayores indicios de la falsa adoración es la ausencia de arrepentimiento genuino. Cultos que exaltan solo bendiciones, pero silencian respecto al pecado, al juicio y a la santidad, están colaborando con el engaño espiritual. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, conforme a Juan capítulo 4, versículo 24. Esto implica un corazón rendido, contrito, dispuesto a ser moldeado por la voluntad divina y no solo a ser animado por experiencias emocionales. También es necesario discernir si la adoración está en conformidad con la palabra. Cualquier práctica que contradiga los principios bíblicos, por más emocionante o popular que sea, no es aceptada por Dios. En Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño ante el Señor, una adoración que no fue pedida por Él. Esto nos enseña que el celo sin conocimiento puede ser destructivo y que la forma en que adoramos importa profundamente. La adoración verdadera exige reverencia, obediencia y alineación con la verdad. Identificar la falsa adoración no es una tarea para especialistas, sino un deber de todo cristiano sincero que desea agradar al corazón de Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, más sensibles nos volvemos a lo que le entristece y más deseamos vivir de forma que le glorifique en todo. La perseverancia es una virtud destacada innumerables veces por Jesús al hablar sobre los tiempos finales. En Mateo capítulo 24, versículo 13, Él declaró: «Pero aquel que persevere hasta el fin será salvo». Esto no se refiere a una fe ocasional o a un entusiasmo temporal, sino a una firmeza continua ante las presiones, persecuciones y engaños que marcarán la última fase de la historia humana. Jesús conocía la intensidad del conflicto espiritual que sus discípulos enfrentarían, y por eso insistió tanto en prepararlos con palabras de alerta y aliento. Perseverar en la verdad exige más que conocimiento teológico. Requiere un compromiso diario con la santidad, con la palabra y con la presencia de Dios. La constancia se convierte en un arma poderosa contra el engaño, pues quien permanece en la luz de la verdad no será fácilmente seducido por las tinieblas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Jesús elogia a la iglesia de Filadelfia por haber guardado la palabra de su perseverancia y promete librarla de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. La perseverancia implica resistir, no solo a las amenazas externas, sino también a las dudas internas. En tiempos de adversidad, muchos serán tentados a cuestionar si vale la pena continuar fieles. Los llamados al conformismo, a la aceptación cultural y a la relativización de la verdad intentarán vaciar la convicción de los santos. Pero la promesa de Cristo es clara. Los que permanecen firmes hasta el fin recibirán la corona de la vida, conforme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Es importante entender que perseverar no es lo mismo que resistir por esfuerzo humano. Se trata de una dependencia profunda del Espíritu Santo, que fortalece, consuela y guía al creyente incluso en los valles más oscuros.
En Romanos capítulo 15, versículo 5, Pablo llama a Dios Dios de la perseverancia y de la consolación, revelando que esa capacidad es fruto de la gracia divina actuando en nosotros. La fidelidad en los pequeños detalles de la vida cotidiana prepara al cristiano para soportar las grandes pruebas. Perseverar en la verdad es negarse a negociar los principios del Evangelio, incluso cuando eso signifique perder posiciones, amigos o comodidad. La eternidad compensará cada renuncia hecha por amor a Cristo. Entre los dones espirituales mencionados, en 1 Corintios capítulo 12, el discernimiento de espíritus ocupa una posición vital en los últimos días. Es la capacidad dada por Dios para distinguir entre lo que procede del Espíritu Santo, lo que viene del espíritu humano y lo que tiene origen maligno. En un mundo donde el engaño se presenta con apariencia de luz, este don se convierte en indispensable para quienes desean andar con integridad ante Dios. El discernimiento espiritual va más allá de la lógica o el análisis crítico. Se trata de una percepción interior que solo es posible a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Muchos han sido engañados por discursos elocuentes, señales impresionantes o líderes carismáticos porque confiaron en sus sentidos naturales y no buscaron confirmación divina. En Hechos capítulo 16, versículos 17 y 18, Pablo discernió que una joven que lo seguía, aunque hablaba palabras verdaderas, estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esta distinción solo fue posible porque él andaba en sintonía con el Espíritu. El desarrollo del discernimiento comienza con el celo por la verdad y la rendición a Dios. Aquellos que se acomodan con cualquier tipo de enseñanza, sin confrontarla con la Escritura, corren serio riesgo de caer en el error. El discernimiento protege el corazón contra manipulaciones, herejías y emocionalismos vacíos. También fortalece la Iglesia, impidiendo que el rebaño sea llevado por todo viento de doctrina, como alerta Efesios, capítulo 4, versículo 14. Además de ser una protección, el discernimiento espiritual también es un medio de dirección. Nos ayuda a hacer elecciones que agradan a Dios, a identificar ambientes espiritualmente nocivos y a reconocer cuándo debemos retroceder o avanzar en determinada situación. Este don afecta nuestra vida personal, familiar, ministerial y hasta profesional. No está reservado solo a líderes espirituales, sino que es deseable para todo cristiano maduro. Buscar discernimiento no es opción, es necesidad. En los días actuales, donde muchas voces hablan en nombre de Dios, necesitamos desesperadamente la voz del Espíritu para discernir lo que es verdadero. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». La voz del buen pastor es la única que debemos seguir, y discernirla es la clave para no ser engañados. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Jesús hace una promesa conmovedora. El que venza será vestido con vestiduras blancas, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Esta imagen poderosa transmite pureza, aprobación y victoria final. En un escenario dominado por el engaño y la corrupción espiritual, permanecer firme en la verdad no solo glorifica a Dios, sino que también conduce a la herencia eterna reservada para los fieles. Las vestiduras blancas simbolizan no solo el perdón de los pecados, sino también la perseverancia en santidad. Son el resultado de una vida purificada por la sangre del Cordero y mantenida en la integridad, aún bajo presión. Esta recompensa contrasta con la realidad de aquellos que se rinden al engaño. Mientras los fieles son vestidos con gloria,
Los engañados permanecen desnudos, expuestos ante Dios. En Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, Jesús advierte: Bienaventurado aquel que vigila y guarda sus ropas, para que no ande desnudo. Además de las vestiduras, Jesús también promete la corona de la vida, mencionada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esta no es una corona de prestigio terrenal, sino un símbolo de victoria eterna, reservado para los que han sido fieles hasta la muerte. La corona se coloca sobre aquellos que han enfrentado persecuciones, rechazado el pecado, rehusado el engaño y no han negociado la verdad. Es la afirmación definitiva de que el camino estrecho vale la pena. La recompensa, sin embargo, no debe verse como un premio merecido, sino como fruto de la gracia de Dios, sustentando a aquellos que confiaron en Él hasta el fin. La Biblia deja claro que, sin la acción del Espíritu Santo, nadie podría vencer. Pero el Señor promete estar con nosotros en cada paso, fortaleciéndonos, guiándonos y renovándonos diariamente. La corona de la vida es el sello de una relación que ha resistido las tempestades y permanecido firme en medio del caos. Visualizar la recompensa eterna es una forma poderosa de mantener el corazón caliente, especialmente cuando el cansancio espiritual intenta instalarse. Nos recuerda que cada lágrima, cada renuncia y cada fidelidad silenciosa tienen valor ante el trono de Dios. Las vestiduras blancas y la corona de la vida son el testimonio final de que la verdad prevalece y de que Cristo honra a los que lo honran. El miedo siempre ha sido una herramienta eficaz en manos del enemigo. Desde los tiempos bíblicos se ha utilizado para silenciar profetas, desviar a los fieles y debilitar la fe del pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, los cobardes son listados entre los primeros que tendrán parte en la segunda muerte, una advertencia contundente de que el miedo puede convertirse en un obstáculo fatal para la fidelidad. En los últimos días, la presión social se intensificará como una fuerza de conformación al engaño dominante. La presión social funciona como un viento constante tratando de doblar a los que permanecen en pie. Se presenta de manera sutil, apelando al deseo humano de aceptación, pertenencia y seguridad. Muchos abandonarán la verdad no por convicción, sino para evitar críticas, aislamiento o persecución. El miedo a parecer radical o intolerante ha silenciado testimonios y debilitado posiciones firmes. Fue este mismo miedo el que llevó a Pedro a negar a Jesús ante una sirvienta, como se registra en Lucas, capítulo 22, versículo 57. Pero el Evangelio nos llama a tener valentía. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y moderación. El cristiano es convocado a resistir no solo a los ataques visibles, sino también a las presiones invisibles que moldean pensamientos, comportamientos y convicciones. El temor al hombre es una trampa, como enseña Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Pero los que confían en el Señor están seguros. Resistir al miedo exige una mente renovada por la palabra y un corazón fortalecido por la comunión con Dios. Se necesita más que valentía humana, se requiere una osadía espiritual que viene de la certeza de que Dios está con nosotros. La confianza en el cuidado y la justicia del Padre nos capacita para permanecer firmes, incluso cuando todas las voces a nuestro alrededor dicen que cedamos. En los días que vendrán, ser fiel significará ir contra la multitud, pero la promesa de Cristo es que estará con los que lo confiesen ante los hombres. El miedo y la presión no necesitan dominarnos.
Podemos, con fe y amor, levantarnos con firmeza, sabiendo que es mejor ser rechazados por los hombres que ser desaprobados por Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, leemos: Y el Espíritu y la novia dicen: Ven. Este es el último llamado registrado en las Escrituras, una convocación urgente que proviene del Espíritu Santo y de la Iglesia, fiel para que todos se vuelvan a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La voz del Espíritu Santo aún ecoa en el corazón humano, llamando al arrepentimiento, a la vigilancia y a la verdad. Pero como en los días de Noé, muchos están distraídos, indiferentes o resistentes al sonido de este clamor divino. El Espíritu Santo no habla con estruendo, sino con mansedumbre, como en el episodio vivido por Elías en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Su voz es un susurro suave, pero lleno de poder. Escuchar esa voz requiere silencio interior, sensibilidad espiritual y disposición para obedecer. En tiempos de tanto ruido ideológico y emocional, discernir el llamado del Espíritu se ha convertido en un desafío aún mayor. Este último llamado no es generalizado, sino profundamente personal. Toca a heridas, confronta pecados y ofrece una oportunidad real de restauración. No acusa, sino que convence. No oprime, sino que libera. Cuando el Espíritu Santo habla, Él revela la gloria de Cristo y nos conduce a la adoración verdadera. Negligir esta voz es un riesgo tremendo, pues ella no clamará para siempre. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dijo: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre». La respuesta al llamado del Espíritu debe ser inmediata. No hay garantía de que habrá otra oportunidad. Muchos se arrepienten demasiado tarde, como las vírgenes insensatas de Mateo, capítulo 25, versículo 11, que al regresar encontraron la puerta cerrada. La voz del Espíritu Santo hoy clama por decisiones firmes, por renuncia al engaño y por entrega total a Cristo. Escuchar la voz del Espíritu es elegir vida en medio de la muerte, luz en medio de las tinieblas. Es ceder al toque de aquel que nos ama con amor eterno y desea sellarnos para el día de la redención. El último llamado no es de juicio, sino de gracia. Aún hay tiempo, pero no por mucho más. En Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús declaró: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta afirmación no es solo poética. Revela la esencia de la misión de Cristo: disipar las tinieblas del engaño y revelar la verdad que libera. En los días finales, cuando el engaño esté en su apogeo, será la luz de Cristo la que expondrá el verdadero carácter del engañador. Solo a través de él podremos ver con claridad lo que está oculto bajo la apariencia de piedad. El libro de Apocalipsis retrata con detalles la actuación de la bestia, del falso profeta y del dragón, figuras simbólicas que representan el sistema mundial del engaño. Pero al lado de estas descripciones siempre encontramos la presencia gloriosa del Cordero, que resplandece como sol en su fuerza. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, la apariencia de Jesús incluye ojos como llama de fuego, ojos que todo ven, que penetran el engaño y revelan la realidad espiritual oculta. La luz de Cristo revela lo que está detrás de los discursos seductores, de las tradiciones religiosas corrompidas y de las intenciones disfrazadas. Aquellos que caminan con Él no serán sorprendidos, porque el Espíritu de verdad los guiará en toda la verdad, como se promete en Juan capítulo 16, versículo 13. Jesús no solo revela al engañador, Él prepara a los suyos para reconocerlo y resistirlo con autoridad espiritual. El secreto está en la intimidad con Cristo.
Cuanto más cerca estamos de la luz, más claramente vemos lo que está fuera de ella. La comunión diaria con el Señor a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia continua nos hace sensibles a la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Jesús no nos dejó huérfanos ni desprotegidos, nos dio su palabra y su espíritu para discernir los tiempos. El mundo intenta camuflar el error bajo una apariencia de justicia y belleza. Pero la luz de Jesús no solo ilumina, ella juzga, purifica y orienta. Seguirle es la garantía de que no seremos confundidos. Incluso en medio del caos, su presencia en nosotros es como un faro que nunca se apaga, guiándonos con seguridad hasta el fin. Jesús alertó a los discípulos repetidamente sobre la importancia de la vigilancia, especialmente al hablar de los últimos días. En Marcos capítulo 13, versículo 33, Él dijo: «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el tiempo». Esta exhortación no era retórica, era el llamado a una postura de atención espiritual continua, esencial para resistir al engaño. Vivir en vigilancia y oración es reconocer que estamos en guerra y que el enemigo no descansa. La vigilancia es el estado de alerta del espíritu. Ella nos impide ser sorprendidos, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se sumerge en la indiferencia espiritual. Jesús usó la parábola de las 10 vírgenes para ilustrar este principio. Las vírgenes prudentes estaban preparadas, con aceite en sus lámparas, mientras que las imprudentes fueron sorprendidas por la llegada del novio sin condiciones de acompañarlo. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12. Este aceite representa la vida de oración, la intimidad cultivada en secreto, que fortalece e ilumina. La oración no es solo una práctica devocional, es un arma. A través de ella recibimos dirección, fuerza y discernimiento. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y a velar con perseverancia. La oración mantiene el corazón sensible y conectado a la voluntad de Dios, siendo un escudo contra los dardos encendidos del engaño. En el ritmo acelerado y distraído de los días actuales, la vigilancia exige disciplina. Es más fácil dejarse llevar por las olas de la rutina que cultivar una vida de silencio, escucha e intercesión. Pero es en ese lugar secreto de oración donde somos capacitados para discernir la verdad, resistir las tentaciones y permanecer firmes en la fe. No hay sustituto para esta vida de comunión profunda con Dios. Ser vigilante es estar consciente de la eternidad. Es vivir cada día con la certeza de que Cristo puede volver en cualquier momento y que ser encontrado en fidelidad es el mayor bien. La vigilancia no está motivada por miedo, sino por amor y expectativa. Quien ama espera con celo y se prepara con alegría. La historia de la humanidad no terminará en derrota para los fieles. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, se dice que los que siguen al Cordero, por donde quiera que vaya, son los que no se contaminaron y fueron hallados irreprochables ante el trono de Dios. Estas personas resistieron al engaño, rechazaron el sello de la bestia y permanecieron fieles a la verdad hasta el fin. Las Escrituras describen su victoria no como una posibilidad, sino como una certeza gloriosa. Estos vencedores no lograron este triunfo por fuerza propia. Fueron sostenidos por la gracia de Dios, sellados por el Espíritu y guiados por la verdad. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se dice que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esta descripción no solo honra su fidelidad, sino que revela el origen de la victoria, el Cordero.
La imagen del Cordero, presente en todo Apocalipsis, es el símbolo supremo del Cristo sufriente que venció. Su victoria es nuestra victoria. La fidelidad de los santos es recompensada con presencia eterna, con cantos de alabanza y con una herencia que no puede ser robada. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, se dice que los siervos de Dios verán su rostro. Una promesa que llena el corazón de esperanza. La victoria de los que no se dejaron engañar también sirve de testimonio al mundo. Prueba que es posible vivir en fidelidad, incluso en medio del engaño más intenso. Los que hoy caminan firmes en la verdad se convierten en faros que iluminan el camino de otros. Cada vida fiel es una proclamación viva de que Jesús reina y que su palabra es verdadera. El final glorioso de los fieles no es el fin de la historia, es el comienzo de la eternidad con Cristo. El engaño será destruido, el mal será juzgado, y el Cordero será exaltado para siempre. Que esta certeza renueve nuestra determinación de seguir con valentía, con amor, y con los ojos fijos en aquel que es digno de toda honra. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, sentimos que la verdad parecía apagarse en medio de tantas voces? Si alguna parte de este mensaje encendió algo dentro de ti, comparte en los comentarios qué trecho más habló a tu corazón. Envía este video a alguien que necesita dirección en los días difíciles. Tú puedes ser una respuesta de Dios. Y si deseas seguir recibiendo reflexiones profundas como esta, inscríbete en el canal y activa la campana. Estamos caminando juntos hasta el fin.